Hola a ustedes, hermanas, עוד יום חדש queridos. Otro שאדון día nuevo que el Señor nos da para vivir. והולך איתנו Camina con nosotros, así como במחנה הנוכחי Jesús בקצב nos prometió que no nos iba a כבר abandonar y que iba a estar con תחילת nosotros פרק hasta el fin 15 del mundo. כל פירות Ya הרוח. pasamos por todos los frutos del Espíritu de היום Gálatas 5. קראנו בפסוק 24, Nosotros hablamos ayer sobre el כאשר versículo המשיח 24, צפוי pero בסופם los que של דור son de שנכתב Cristo han בפרק crucificado la כ"ח carne con מאמר sus שמתייחס pasiones y deseos. Hablamos de לאיסור הבחירה negarnos a la ללכת carne. בכוח ההדרכה של Tenemos la הרוחני elección או de ir ללכת bajo בתאוות el הבשר Espíritu de והנפש Dios o שלנו. bajo nuestras אנחנו נקראים pasiones y להתאחד עם carne. הבשר לנפש Nosotros ולרוחני, estamos llamados a negar וכן la להלכה carne של y רוח sí מחשבתנו. a la instrucción del Espíritu Santo עכשיו en נצא nuestras vidas. לפסוק Y ahora yo 25. quiero continuar al versículo שאול 25. השליח, רוח El הקודש דרך שאול Pablo, השליח אומר, el אם נחיה discípulo, ברוח, dijo, si נתהלכה vivimos por el ברוח. Espíritu, andemos también por el Espíritu. אם אנחנו Si nosotros אנשים somos personas שהולכים, espirituales שחיים que ברוח vivimos הקודש, con el צריך לבוא לידי Espíritu ביטוי Santo, בהליכה tiene que שלנו. venir en expresión en nuestra forma אומר איך אנחנו de מתנהגים, איך vivir, אנחנו cómo פועלים. nosotros nos זה יבוא comportamos, לידי ביטוי y בפעילות esto של הרוח vendrá en expresión en el fruto del Espíritu que crecerá en nuestras vidas. וגם כתוב פסוק También está 26, escrito שלא en el נרבה versículo 26, בשיחה, no nos hagamos vanagloriosos, נסישי פאר, irritándonos unos a ונתעלה. otros, envidiándonos וחפצם פה unos a otros, y להתרגש aquí על pone הגאווה, el énfasis en el orgullo, להבדיל por el מהענווה contrario de la ומהפשטות humildad, de la ומהאהבה, templanza, כשאנחנו del אומרים amor, את cuando הדברים, amamos כל הדברים al otro y שקראנו, todas las השלום, cosas הפשרה que פה, hablamos הישר, כל de הדברים la paz האלה y todas estas עומדים cosas כנגד están en contra לרדיפה de la ולכבוד, persecución, contra el לכבוד honor, la אחד את competencia, השני, מלחמות ofender al כבוד, otro, la competencia במבנה por el ego. ובכלי וכולי וכולי. כל הדברים האלה Todas נגד estas cosas האור, הדברים pertenecen a la השליליים, carne, negativas, pero el השלום, amor, האהבה, la paz, la הם templanza ברוח, ואנחנו vienen נתנהג כך del Espíritu, ברוח ולא y בבשר. אם si vivimos en el אז Espíritu, נתהלכה גם entonces ברוח. caminemos en el עכשיו אני Espíritu. רוצה להרחיב טיפה את העניין Ahora yo הזה של quiero ללכת ברוח. ampliar más este ונפנה asunto אל הרומאים, de caminar en el Espíritu. רומאים 8, פרק 8, Romanos 8, ונקרא פסוק leeremos los 14. versículos 14. אני אתחיל עם 12 Voy a ש-13 empezar אומר, los ואשר 12, כן אחת 13, חייבים pero אנחנו, especialmente לא el לבשר, 14. Así que אלא hermanos לפי deudores הבשר. somos no a la carne porque אם תחיו לפי vivamos, הבשר, מותכם יבוא עליכם. vivamos conforme a la carne, כי אם על יד porque si הרוח vivéis conforme a la מחוקקים carne את moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras המתח הזה de la בין carne viviréis. לחיות Aquí está בהליכת רוח הקודש la diferencia entre vivir bajo la dirección del Espíritu והבשר Santo o de la carne, שלנו. nuestra naturaleza אנחנו pecaminosa, נקראים לבחור y בהליכה ברוח. estamos llamados a vivir ואז הוא אומר בפסוק 14, caminando וכל con לפי רוח por el אלוהים הם Espíritu, בני porque todos אלוהים. los que son guiados por el Espíritu de Dios, אם estos son אנחנו hijos de מודרכים Dios. Y si somos ומובלים guiados על ידי por רוח medio אלוהים, רוח del הקודש, על Espíritu ידי de Dios, עמוד הענן el ועמוד Espíritu האש, Santo, nuestra columna de fuego, אנחנו הולכים nosotros אחרי העמוד הזה, caminamos tras העמוד הזה esa מוביל columna ומנהיג אותנו, y es la אז que nos אנחנו dirige. בני אלוהים. Entonces וזה somos כתוב hijos de Dios, אחד הסימנים pertenecemos שאתה a שלח Él. ושאני Es una de שלחתי, las señales que שאנחנו le בני pertenecemos a Él כשאנחנו פועלים ברוח. cuando nosotros העולם לא obramos יכול להבין את זה, bajo כי el אין Espíritu אצלו Santo. El mundo no lo puede entender porque no sabe cuál es el Espíritu אני Santo, רוצה שתנסה להסביר no את זה tiene ese פה tacto. על Es como si le שפה יפה explicaras a un וחד ciego ושקילה sobre el וכל amanecer שלל o cómo הצבעים se ven los colores, וכל מה שזה אומר. y tú puedes לתאר לו את זה, intentar describirle הוא לא ראה את זה אף con פעם, palabras, pero no lo ha להסביר visto את הרוח nunca, היה no מרהיב puede ומדהים. comprender. וככה גם לנסות Y להסביר למי שאין לו igualmente מגע עם אלוהים, es explicarle a una איך persona להתהלך que ברוח. no tiene el זה Espíritu de Dios, העבודה para él es שלנו. extraño y no entendible. אבל Pero וילדי los hijos אלוהים de Dios הם נקראים להתהלך están ברוח, llamados a caminar שמכוונים את ילדי bajo el אלוהים. Espíritu, con el Espíritu. Eso es אם lo נחיה que ברוח נתהלכה גם ברוח, וכל simboliza a אשר los hijos אלוהים de ינהגים Dios. בני אלוהים המה. נוסיף לזה מה Añadamos a שישוע esto אומר בבשורת יוחנן פרק 10, lo que פסוק 26. Jesús dijo בשורת en יוחנן
el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús dice, le dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sigo. Lo que nos caracteriza a nosotros es que nosotros oímos la voz de Jesús y caminamos tras Él. Él nos conoce, quiere decir que Él está con una relación personal con ellos. Génesis 4:1 dice que Adán conoció a su mujer Eva. Allí se hablaba sobre una relación íntima física, pero Jesús habla sobre una relación espiritual íntima que vive dentro de nosotros su Espíritu Santo, y es una relación que está reservada para los hijos de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. No dicen el elegido de los elegidos escucha mi voz, los líderes espirituales, los poderosos. No, dice, mis ovejas oyen mi voz. Esto caracteriza a todo quien pertenece a Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sirven. Esto viene en expresión en obra, que le seguimos, y a donde nuestra columna de fuego y nube nos dirige. Versículo 25, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta es la promesa maravillosa, que nadie y ninguna fuerza que pueda atraparnos, separarnos de nuestro Padre en el cielo, no nos pueden separar de la mano de nuestro Padre en los cielos, pero nosotros sí podemos decidir parar de seguirle y negar nuestra fe, y, y esto no puede que ocurra en nosotros. Ahora vamos a Hebreos, versículo 14, Hebreos 3:14, dice, porque somos hechos partícipes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si estamos conectados con Jesús, pero estamos llamados a permanecer. En el mismo capítulo de Hebreos, versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, o sea, somos hijos de Dios, pero aquí está la condición: si retenemos firme hasta el fin la confianza y Él gloriarnos en la esperanza. Aquí tenemos condiciones: pertenecer a la casa de Dios, caminar en el Espíritu, caminar en el fruto del Espíritu Santo. Pero para caminar en el Espíritu, en el fruto del Espíritu Santo, para poder escuchar la voz de el buen pastor, está escrito en Apocalipsis 2, cuando Jesús le habla a las 7 iglesias. Aquí Jesús habla las últimas palabras a la iglesia de Éfeso: al que venciere le daré a comer del árbol. Versículo 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto me enseña a mí de que debemos estar listos. No todos tienen oídos espirituales, si no, no hubiese necesario de que él dijera esto. No hubiese necesario decir esto. Así de que como viene en expresión este escuchar espiritual. Sobre esto hablaremos mañana con la gracia del Señor. Les deseo un buen día. Shalom.